Vamos a meditar en las Escrituras esta noche, mis hermanos. Les voy a invitar que me acompañen a la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 9 hasta el 11. Por favor, Filipenses capítulo 1, versículos del 9 hasta el 11. El mensaje de hoy lo hemos titulado: Seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esa frase está, por cierto, en el pasaje que vamos a leer. ¿Lo tienen, hermanos? Filipenses 1:9 dice de la siguiente manera: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis, ¿cómo dice? Sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Hasta ahí vamos a leer y oremos. Dios mío, queremos darte gracias esta noche por permitirnos estar, Señor, en tu casa un día más, finalizándolo, Señor, en tu presencia, adorándote, dándote gracias por todas tus bendiciones, mi Dios. Gracias por tu misericordia. Queremos pedirte que nos hables esta noche, que nos edifiques, que nos exhortes y consueles, que quites de nuestra vida todo aquello, Señor, que no venga de ti: tristeza, ira, amargura, desánimo, confusión. Todo lo que pueda, Señor, estorbar en nuestra vida, quítalo, y en su lugar danos paz, gozo, danos sabiduría. Llénanos de tu espíritu en esta noche, Señor. Padre, queremos también en este momento orar, interceder por la esposa de nuestro hermano Nelson, nuestra hermana Evelyn, Señor, porque tú la sanes completamente y ella pueda salir de ese hospital completamente sana el día de mañana, Señor. Gracias, Dios mío. Nos ponemos en tus manos esta noche con alegría, con gratitud, con humildad, esperando que tú lleves a cabo tu obra en nosotros. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén y amén. Bueno, quiero contarles que la carta a los Filipenses, así como un panorama para ubicarnos y entender de qué está hablando Pablo en estos versículos. La carta a los Filipenses es una carta en la que Pablo hace dos cosas. Una, agradecerle a los filipenses por tener cuidado de él, porque esta es una de las pocas iglesias que durante el ministerio de Pablo, desde que él les presentó el evangelio, más bien cuando Pablo comienza la obra en Filipos, se describe en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Es justamente aquel lugar donde Pablo es encarcelado y sucede aquel terremoto y se abren las puertas de la cárcel y un carcelero se iba a quitar la vida. Es en Filipos. Ahí, en ese tiempo, Pablo estaba comenzando la obra. Ahí comenzó la iglesia. Años después, él les escribe esta carta para agradecerles por una ofrenda que ellos habían enviado a través de otro discípulo. Ese es uno de los propósitos, agradecerles por ese apoyo que ellos le han dado al ministerio del apóstol. Y otro de los propósitos también es animarlos a mantenerse firmes ante las adversidades y ante la persecución de la cual estaban siendo objeto los hermanos en Filipos. Y por eso él les anima que en medio de la tribulación estén gozosos y que permanezcan firmes. Quisiera que vea conmigo en el capítulo 4, el versículo 1. Siempre de la carta a los Filipenses, capítulo 4 y versículo 1. Le dice Pablo ahí, en el 1: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y en el versículo 4 del capítulo 4 también les dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Son como las invitaciones de Pablo en esta carta a permanecer firme ante las adversidades, ante la persecución, ante los problemas. Él les anima a estar firmes. Y justamente de eso es de lo que estamos hablando.
Volvemos al capítulo 1 y Pablo dice, les expresa que su oración por ellos, en su oración Él les pide algo. Él les pide que estén preparados. De eso les está pidiendo. En los versículos del 9 al 11, Él les está pidiendo que ellos estén preparados para su encuentro con el Señor. Yo digo su encuentro con el Señor porque si ve usted el versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. ¿Para cuándo dice? Para el día de Cristo. Pero ¿cuál es el día de Cristo para nosotros? ¿A qué hace alusión el término el día de Cristo? El día de Cristo, hermanos, para los cristianos es el día en que usted y yo nos encontremos con el Señor. Ya sea que Él venga por nosotros o que nosotros nos vayamos con Él. Ese es el día de Cristo para usted y para mí. Específicamente la Biblia se refiere al día en el que el Señor vuelva. Porque Pablo pensaba que Cristo vendría mientras Él aún estaba en vida. Por eso dice, quiero que ustedes estén preparados para cuando el Señor vuelva. Pero no sucedió, sino que fueron todos ellos los que murieron y fueron con el Señor. El punto de Pablo es que Él les anima a que estén en la condición idónea para encontrarse con el Señor. Usted y yo un día, no sabemos cuándo, podría ser hoy, puede ser dentro de un año, puede ser dentro de 10 años, puede ser dentro de 50 años, nos vamos a encontrar con el Señor. La pregunta es, cuando ese momento llegue, para nosotros, ¿será un momento de alegría o de preocupación? ¿Sabe que en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, Pablo menciona algo al respecto? Me gustaría que vaya un poco más adelante, ahí al capítulo 3, cuando Pablo dice, en el versículo 10, del versículo 10 en adelante, vea lo que dice, hablando del momento en el que Pablo, él se imagina estará en la presencia del Señor. Dice el 10, a fin de conocerle y el poder, oiga bien, de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera, dice Pablo, llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, el mismo Pablo de alguna manera decía, bueno, si es que yo alcanzo la resurrección, la misericordia de Dios, yo espero que esa sea mi recompensa o mi corona. Dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, hablando de la resurrección, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando Pablo? De llegar a la presencia de Dios. De eso está hablando. Y lo plantea como si fuese, bueno, tengo que esforzarme para ser agradable delante de Dios. Lo plantea en esos términos. No es que en realidad la salvación sea el resultado de nuestro esfuerzo, pero sí tenemos que nosotros entender que el Señor espera de nosotros, sus hijos, los que creemos en Él, que nuestra vida manifieste que nosotros tenemos temor de Él. Como nos hablábamos de las parábolas de las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las 5 vírgenes sensatas. ¿Cuál era la diferencia entre unas y otras? Unas eran prudentes, pero ¿en qué consistía que unas eran prudentes y las otras eran insensatas? ¿En qué estribaba la diferencia? Unas estaban preparadas para cuando el novio viniera y otras no estaban preparadas. Entonces el mensaje es que aunque definitivamente la salvación nuestra depende del Señor, los que somos hijos de Él debemos estar viviendo como si el Señor viniese hoy, a la espera de su regreso, velando, teniendo aceite en nuestras lámparas para cuando Él vuelva por nosotros, o más bien nosotros vayamos con Él. Sea lo que sea que ocurra primero, debemos estar preparados. Y de eso es de lo que Pablo les está hablando en el capítulo 1, versículo 10, cuando les dice que sean irreprensibles y sinceros para el día de Cristo, el día que se encuentren con el Señor. Pero ¿cuál debería de ser esa condición ideal para encontrarnos con el Señor? Ahí lo dice también Pablo en esos 3 versículos. Hay 4 cosas que él espera que los filipenses hagan para estar preparados para encontrarse con el Señor. Versículo 9, ahí está el primero.
esto pido en oración. Número 1, que dice que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Qué es lo que Pablo esperaba que sucediera en la vida de los filipenses? Que su amor hacia Dios abundase más y más. Aquí yo le invito a que usted se haga la siguiente pregunta, porque algunos de nosotros, más bien uno de los problemas con los cristianos lidiamos, es que con el tiempo, en la medida en que los años transcurren, parece que nuestro amor por el Señor, en lugar de ir en aumento, va disminuyendo. Y yo he visto a muchos cristianos que en sus primeros meses y en sus primeros años de su conversión, apasionados por el Señor, lo dan todo, se esfuerzan, permanecen, perseveran, pero en la medida en que el tiempo va transcurriendo, en lugar de acercarse más a Dios, se van alejando. Esa es una de la triste realidad de muchos cristianos, y la Biblia lo señala cuando dice que tengo contra ti, dice el Señor, escribiéndole a una de las cartas de Asia Menor, que has dejado tu primer amor. O sea, ya no me amas como me amabas antes, ya no existe esa misma pasión, ese mismo deseo que nosotros antes teníamos. Y por eso Pablo les dice, para estar listos, para encontrarnos con el Señor, Él espera que los filipenses abunden cada vez más y más en su amor para con Dios. Dice también la Escritura, nos advierte en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que una de las señales que precederán a la venida del Señor es que el amor de muchos se enfriará. Entonces, usted y yo tenemos un reto como hijos de Dios, y ese reto es que nuestro amor por Él siempre esté ardiendo, mantener vivo la llama del Señor. Le dijo Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives una área de veces no avivamos el fuego. Mire, hermano, nuestro interés por las cosas de esta vida nunca se termina. Al contrario, cada vez nos interesamos más por las cosas de esta vida, por ganar dinero, por vivir bien, por estar cada vez mejor. Ese es un esfuerzo que usted y yo mantenemos todos los días. Pero cómo son las cosas espiritualmente no es igual, fíjese. Espiritualmente la gente tiende a estancarse, tiende a retroceder en lugar de adelantar. Y por eso el consejo de Pablo y la petición, porque es más una petición, el versículo 9 lo plantea, dice, esto pido en oración. O sea, Pablo orando por los filipenses, yo le pido a Dios que ustedes cada vez amen más a Dios. Y ahora entiendo que también mi oración como siervo de Dios aquí debe de ser pedirle a Dios que ustedes cada vez amen más a Dios también. Y unos a otros deberíamos orar porque amemos más al Señor. La Biblia dice que el riesgo nuestro es que lleguemos a amar al mundo o amar las riquezas más que a Dios. ¿A qué nos invitan el principal mandamiento que Jesús nos dio? ¿A qué nos invita? Amarás al Señor tu Dios por encima de todo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la vida del cristiano se resume en amar a Dios y amar a su prójimo. Pero Pablo reconoce que uno de los problemas es que el amor poco a poco puede ir disminuyendo. Yo pido en oración que el amor de ustedes abunde más y más. Hermano, una de las cosas que usted y yo debemos procurar con esmero, con diligencia, es amar a Dios cada día más. Pedírselo en oración, así como usted, así de simple. Señor, yo quiero amarte más. Que mi amor no disminuya, que mi amor no decaiga, que no sea yo uno de esos que alguna vez lo vieron en la iglesia sirviéndote, amándote, dedicándote su vida, y que ahora sea un enemigo de la cruz de Cristo. Que eso no nos pase, hermanos. Pidamos al Señor en oración, propongámonos también revivir nuestro amor por Él cada día, cada mañana, pedirle al Señor, Señor, este día quiero amarte más que el día anterior. Eso dijo Pablo, que nuestro amor abunde más y más. Sigo leyendo, ahí en el versículo 9, dice
que vuestro amor abunde más y más. ¿En qué dice luego? Esa frase la vamos a decir completa junto con la que continúa el versículo 10. Que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Esa frase, esa idea, lo que Pablo estaba pidiendo por los filipenses es: Señor, yo también te pido que mis hermanos sean inteligentes espiritualmente. Habla de la inteligencia espiritual. Quiero que vea Colosenses capítulo 1 versículo 9, que esto es algo que para nosotros, bueno, para mí ha sido bastante nuevo entender esto, pero creo que es algo por lo que nosotros debemos pedir al Señor y también debemos procurar. Dice Colosenses 1:9. Pablo también a los colosenses les escribió algo parecido, solo que aquí fue un poco más preciso en sus palabras. Por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Oiga, por lo que Pablo oraba, y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así dice, ¿verdad? Pablo oraba por los colosenses pidiéndole a Dios que Él les revelara su voluntad, que les diera el conocimiento de su voluntad, que les diera sabiduría e inteligencia espiritual. Es justamente lo que dice allá en el capítulo 1, versículo 9 y 10 de la carta a los filipenses, cuando Pablo les dice también: yo quiero que su amor abunde más y más en ciencia, en conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Eso de para que aprobéis lo mejor es, Dios usó a Pablo para decirnos que cuando nosotros somos espiritualmente inteligentes, nosotros siempre escogemos lo mejor. Pero si somos insensatos espiritualmente, adivine qué vamos a hacer. Vamos a escoger lo peor. Sabiduría no es lo mismo que inteligencia espiritual, hermanos. ¿Quién fue el hombre más sabio sobre la tierra? Salomón escribió los Proverbios, que son libros que contienen una cantidad de sabiduría. Pero el mismo Salomón escribió que había que tener cuidado que nadie desviara nuestro corazón del Señor. Y a Salomón, ¿quién lo desvió de la voluntad de Dios? ¿Quién lo desvió? Dice la Biblia que las esposas que él tuvo desviaron su corazón a la idolatría, a desobedecer a Dios. Entonces, ¿cómo es que el hombre más sabio sobre la tierra cometió los errores que él mismo decía que no había que cometer? Porque una cosa es tener el conocimiento, una cosa es saber qué es lo mejor y otra cosa es hacer lo mejor. Le voy a poner el caso. ¿Usted cree que los alcohólicos no saben que el licor les hace daño? ¿Lo saben o no lo saben? Sí lo saben, pero aún así le jalan, ¿verdad? Entonces, ¿qué diría usted? No, si ellos ya saben, o sea, ellos tienen el conocimiento, pero no tienen la inteligencia espiritual para saber escoger lo mejor. Entonces Pablo dice allá a los filipenses: yo le pido a Dios que ustedes sean llenos de ciencia y de conocimiento para que aprueben lo mejor. Eso es justamente la inteligencia espiritual de la que habla ya en los Colosenses. También Pablo pidiendo que sean llenos de sabiduría, de todo conocimiento y que sean inteligentes espiritualmente. Ser inteligente espiritualmente, hermano, es saber escoger lo mejor ante los ojos de Dios. Vea algunos pasajes de la Biblia que nos dicen esto. Vea Romanos capítulo 16, versículo 20. Ahí está un ejemplo de lo que es escoger lo mejor. Es Romanos 16, 19. Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia, dice, ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esa es la inteligencia espiritual. Saber hacer el bien, y cuando se trata de hacer lo malo, que ahí seamos torpes.
Para hacer lo malo, que no sepamos, pero hacer el bien, seamos sabios para eso, seamos inteligentes para eso. Esa es la inteligencia espiritual. También ahí en Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, la inteligencia espiritual tiene que ver con conocer la voluntad perfecta, la voluntad agradable de Dios. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, o sea, no se conformen a la manera que es este mundo, sino dice, transformaos, cambien por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando el entendimiento es renovado, es transformado por la presencia del Espíritu Santo, entonces dice, para que comprobéis cuál sea la que, hermanos, la buena voluntad de Dios agradable. Pero cuando una persona es capaz de conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, cuando su mente ha sido transformada, cuando su mente ha sido renovada. Antes muchos de nosotros, yo era uno de ellos, me gustaba fumar, me gustaba tomar y me gustaba otro tipo de prácticas que no eran para nada buenas, ni saludables, ni convenientes, ni agradables delante de Dios. Pero yo lo hacía, ¿por qué? Porque creía que eso era bueno, porque parecía que era algo divertido, que era agradable, que traía algún tipo de placer a mi vida. Pero con el tiempo el Señor me hizo ver que eso no me convenía, que eso me perjudicaba. No solo me perjudicaba mi salud, no solo me perjudicaba mi vida, sino que también me perjudicaba en mi relación con Él. Cuando yo tuve ese entendimiento y fui capaz de dejar esas cosas, entonces la inteligencia espiritual se puso en práctica en mi vida. Porque yo ahora conozco lo que es agradable a Dios y soy capaz de escoger lo mejor. Esa es la inteligencia espiritual. Cuando nosotros, conociendo la verdad, hacemos lo que no conviene, entonces en lugar de ser inteligentes, somos necios, somos tontos, somos insensatos ante los ojos de Dios. Que veíamos que Pablo les mencionaba, por cierto, a los Gálatas, oh Gálatas insensatos. ¿Por qué? Porque ellos conocían la verdad y se habían dejado engañar y arrastrar hacia prácticas que no eran agradables ante los ojos de Dios. Entonces, la inteligencia tiene que ver con entender, conocer la buena voluntad de Dios y saber escoger siempre el bien. Vamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Ahí está otra de las de los indicios de lo que es la inteligencia espiritual. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, todo, oiga bien, la lista que hace Pablo, todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermano, qué maravilloso sería que usted y yo solo cosas así pensáramos. ¿Sería bueno o no? Pero lamentablemente siempre se nos cruzan pensamientos locos, ¿verdad? Malos pensamientos, pensamientos que nos perturban, nos desvían de la voluntad de Dios, nos hacen estar amargados, nos hacen desear cosas malas, nos hacen sentir cosas que no deberíamos, se nos cruzan. Pero Pablo dice que ser inteligente espiritualmente es pensar en esto. Pensar en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, aquello en lo que hay virtud. Eso es ser inteligente. Y Pablo dice, yo les invito a ustedes a que piensen en eso, a que piensen en cosas buenas. Y es posible, hermano, en la medida en que nosotros tenemos una comunión íntima con el Señor, en la medida en que usted y yo pasamos más tiempo en la presencia de Dios, en que oramos y le pedimos a Él que no nos meta en tentación, es más fácil que esas cosas puedan suceder y que seamos inteligentes espiritualmente. Entonces hay dos cosas que Pablo les está pidiendo a los filipenses que hagan para estar listos para su encuentro con el Señor. Una es que su amor abunde más y más. Dos, que tengan inteligencia espiritual, que sean llenos de la inteligencia espiritual. Es lo segundo que les pide. Y regreso al versículo 11 y dice, para que aprobéis, perdón, en el 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Es la tercera cosa que Pablo les dice a ellos que deben tener para estar listos. Uno, que su amor abunde más y más. Dos, que tengan inteligencia espiritual. Y tres, que sean sinceros
e irreprensibles. Aquí hay un punto que nosotros debemos tomar en cuenta. A Dios no se le puede engañar. ¿Usted está claro con eso? A Dios no se le puede engañar, pero se le puede mentir. ¿Es correcto eso? ¿Se le puede mentir a Dios? Sí, sí le puede mentir. Usted le puede decir esta noche a Dios: Señor, te prometo que no vuelvo a mentir. ¿Y qué estaría haciendo usted? Mintiendo. Usted le puede mentir. Ahora, ¿eso significa que Dios se va a creer su mentira? No. Entonces usted le puede mentir, pero no lo puede engañar. Ahora, el hecho de que no podamos engañar a Dios, la situación de que a Dios no se le puede engañar, ¿significa por eso que a Dios no le ofenden nuestras mentiras? ¿Le ofenden o no le ofenden nuestras mentiras? Y yo le pregunto, ¿y parte de las mentiras es nuestra hipocresía? ¿Nuestra hipocresía ante los ojos de Dios? ¿La hipocresía ante los ojos de Dios es mentira? ¿Sí o no? Le dijo Jesús a sus discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Si algo ofende a Dios, es que usted y yo seamos unos falsos, unos mentirosos. ¿Y cómo es eso, hermano? Sí, que aparentemos una cosa ante las personas para querer impresionarlos, pero que la verdad delante de Él seamos otra. No menos de 7 veces en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, Jesús les dijo hipócritas a los fariseos. No menos de 7 veces. Fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados, y bueno, y una cantidad de cosas que Jesús les señaló que ellos hacían para quedar bien con la gente, pero que Dios conocía quiénes ellos eran en verdad. Entonces Pablo le dice a los filipenses: yo quiero que ustedes sean sinceros e irreprensibles. Sincero quiere decir que no finjan, que no traten de engañar a Dios. No lo pueden engañar, es imposible. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios quiere que nosotros seamos sinceros. La mentira ofende a Dios, hermanos. Ahí está el ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 3 al 5. Pedro le dijo a Ananías: ¿sabes qué? Cuando te quedaste con ese dinero le has mentido a Dios. Le mentiste a Dios, porque tú, cuando tomaste la decisión de vender tu propiedad, en tu corazón tú le dijiste a Dios: Señor, lo que venda te lo voy a dar. Y le mentiste porque no se lo diste. Eso fue lo que hizo Ananías y Zafira. Y le dijo: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Eso le dijo a Ananías. Y en el momento dice que Ananías cayó muerto. ¿Por qué mató Dios a Ananías y a Zafira? ¿Por qué los mató? ¿Por quedarse con el dinero? Por mentirle a Dios. Dios, hermano, no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. Pero el que no lo podamos engañar no significa que le vamos a mentir. Si mentimos a Dios, le ofendemos. Y por eso Pablo le dice a los filipenses que él espera y desea que ellos sean sinceros con el Señor. Hermano, veamos aquel relato del publicano y era un publicano y un fariseo que van al templo a orar. El fariseo, ¿cómo fue su oración? Te doy gracias porque no soy como todos los hombres pecadores y como este publicano. Y él decía: yo ayuno no sé cuántas veces, doy limosna, etcétera. Él se justificaba a sí mismo. Él se creía perfecto. Decía: te doy gracias porque no soy. Pero el otro, el publicano, ¿cómo era su oración? Era más sincera. Porque él decía: sé propicio a mí, ¿verdad? Él reconocía que era pecador delante de Dios. Entonces, hermano, a Dios no se trata de querer impresionar, o sea, no se trata de querer dar una imagen de lo que en realidad no somos, y Dios ya sabe quiénes somos en verdad. Lo mejor que usted y yo podemos hacer es ser sinceros. ¿Cómo le fue a David cuando él trató de ocultar su pecado delante de Dios? Él creyó que lo había ocultado todo. ¿Cómo le fue a David? Mal. La Biblia dice que el que encubre su pecado no prospera. ¿No dice eso?
pero el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, ahora, ¿a quién le tenemos usted y yo que confesar nuestros pecados? No es al pastor. O sea, aquí no es como en la iglesia que hay un confesionario, voy a ir a contarle al hermano para que me diga que estoy absuelto. No, usted tiene que contarle sus pecados y no se los ande contando a nadie más, porque usted no sabe de quién es. Usted le dice hoy sus gallos a otro y mañana están en el Facebook. Entonces, usted cuéntele a Dios, usted sea sincero con Dios. Usted dígale a Dios en qué se equivocó y dígale: Señor, me equivoqué en esto y te pido perdón, y sea sincero con el Señor. Si la Biblia dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 4 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, sino que tenemos uno que se compadece de nosotros. Por eso que podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de su gracia. Ser sincero es lo que Pablo le pedía a los filipenses. 1, que su amor abunde más y más. 2, que ellos fueran inteligentes espiritualmente. 3, que fueran sinceros e irreprensibles. ¿Qué es ser irreprensible, hermano? Procurar no tener nada de qué avergonzarse ante los ojos de Dios. Mire, esto es parecido a nuestra relación con la justicia terrenal. ¿Quiénes de nosotros no hemos cometido algún delito que fuese, que mereciera algún tipo de sanción por las leyes terrenales? ¿Nunca se robó usted algún foco, alguna gallina? ¿Nunca hizo algo así? No, los chiquitos todavía no, pero ¿no hizo alguna travesura usted, algo que mereciera que usted le llamaran la atención de acuerdo a las leyes terrenales? Nunca lo hizo. Pero nos hemos cuidado. Le voy a poner el ejemplo, ¿eh? Los que conducimos cuando salimos a la calle y vemos un retén de la policía, ¿qué hacemos? Atrabarnos el cinturón. ¿Por qué no ponemos el cinturón? ¿Por qué no nos atrevemos a llegar al retén sin nada? ¿Por qué? Porque si usted llega al retén y no lleva puesto el cinturón, usted sabe que el policía le va a poner una multa porque usted ha violado la ley. Y entonces cuando usted ve el retén, y si no lleva llanta de repuesto, y si no lleva, y en la época de vacaciones, vea que en los retenes le revisan todo, y usted: no ando llanta de repuesto, ya sabe que le van a poner porque violó la ley. Entonces uno procura no cometer faltas para no hacerse acreedor a sanciones. Espiritualmente es igual. Usted y yo deberíamos procurar, seguramente alguna que otra se nos va a ir. Por eso el Señor dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, se nos va a ir, pero la intención, la consigna de todo cristiano debe ser presentarse a Dios, como dice 2 Timoteo 2:15, ahí está, miren en pantalla: procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo dice? Aprobado, como obrero que no tiene de qué haber. Ese debe de ser nuestra consigna. Y eso le dice Pablo: yo quiero que ustedes sean sinceros y que sean irreprensibles, que procuren presentarse a Dios cada día de sus vidas sin tener nada de qué avergonzarse. Ahora, si hubiese algo, entonces pídanle perdón al Padre. Esa es la actitud, esa es la consigna, esa es la manera en que los cristianos estamos preparándonos para ir al encuentro de nuestro Dios. Porque Pablo está hablando de estar listos para el día de Cristo, que vuestro amor abunde más y más, que ustedes sean llenos de inteligencia espiritual, que estén siempre sinceros e irreprensibles. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Y lo último, siempre ahí en Filipenses 1, ahora en el versículo 11, dice: ¿llenos de qué, hermanos? ¿Cómo más espera Pablo que estén para cuando el Señor venga? Llenos de frutos de justicia. Pero hay algunos que en lugar de estar llenos de frutos, están llenos de mañas, llenos de mañas, de malas costumbres, de malos hábitos. Tristemente las cosas malas se nos pegan rápido, ¿o no es cierto? ¿Sí o no que las palabras que dicen en la televisión los personajes famosos rápido se nos pegan? ¿Sí o no?
palabras, frases como ¡juela! ¿Sí o no que esas rapidito se nos pegan? ¿Por qué no se nos pega a orar? ¿Por qué no se nos, los pasajes bíblicos, los versículos bíblicos, esos no los recordamos? Pero no vaya a ser una mala expresión, un chiste vulgar. Esas cosas, rapidito nos las guayabeamos. Entonces dice Pablo, yo quiero que ustedes sean llenos, dice, de frutos de justicia. ¿Cuáles son los frutos de justicia? Aquí no está hablando del fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Dios en nuestra vida. Amor, gozo, paz. Es el carácter de Cristo, es el fruto del Espíritu. Los frutos de justicia no es eso. Los frutos de justicia literalmente son nuestras buenas obras. Cuando usted y yo, por ejemplo, el venir a la iglesia es un buen hábito, es una buena obra. Venir a la iglesia, leer nuestra Biblia, orar, servir, hacerle bien a nuestro prójimo, son cosas buenas. Esas cosas son las que Pablo dice, yo les invito a ustedes a que se llenen de buenas cosas, de obras buenas, hagan el bien a los demás. Distínganse por ser luz en medio de las tinieblas, que vuestras buenas obras salgan a la luz frente a un mundo lleno de maldad, en medio de una generación perversa. Ustedes deben brillar por sus buenas obras. Mire, vea conmigo ahí en el capítulo 2, por favor, de Filipenses. Dice el versículo 15, Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Nuestras buenas obras deben salir a relucir. Nosotros debemos distinguirnos por ser gente honrada, honesta, que hace el bien. Eso debemos decir, es un esfuerzo que debemos hacer, pero es justamente a lo que el Señor nos invita. Yo sé que no es fácil, pero para eso venimos a la casa de Dios. Yo aquí le hago el siguiente desafío a usted, hermano, hermana, que se nos note cuando salimos de aquí del templo que a algo bueno venimos aquí. ¿Entiende lo que le quiero decir? ¿De qué sirve que la gente nos vea entrar a la iglesia si allá afuera seguimos siendo los mismos amargados, contenciosos, malcriados, deshonestos, y las mismas personas que todos los que no conocen a Dios nos comportamos como ellos? ¿De qué sirve que vengamos al templo? ¿De qué sirve que andemos una Biblia en nuestras manos? ¿De qué sirve que nos digamos Dios le bendiga cuando nos encontramos con otros si seguimos haciendo las mismas cosas? ¿De qué sirve todo eso? La idea es que si venimos a ponernos delante de la presencia de Dios, se nos note y que resplandezcamos como luminarias en el mundo. Las palabras que dice el versículo 15 ahí del capítulo 2 son las mismas que estamos leyendo. Sean irreprensibles, sean sencillos, sin mancha. Eso es lo mismo que estamos viendo en el capítulo 1, versículo 9. Es la misma exhortación. Entonces, volviendo al verso 11, Pablo les dice, sean llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Qué es eso? Hermano, usted y yo no podemos hacer cosas buenas por nuestra propia cuenta. Y como dice la Biblia, cuando usted y yo hacemos algo bueno, porque podemos, el otro día hablando con el pastor Roberto Martínez, llegábamos a una conclusión. Los seres humanos sin Dios, a lo más que pueden aspirar es a ser morales, o sea, hacer lo correcto de acuerdo a la moralidad humana. Mientras que cuando nosotros estamos en Cristo, podemos aspirar a ser santos. Y el término santificación justamente tiene que ver con ese perfeccionamiento. La santificación es el esfuerzo humano por ser agradable delante de Dios. No para salvación, sino para ser agradable delante de Él. Eso es la santificación. Entonces, dar fruto de justicia es justamente eso, santificarnos, pero solo se puede lograr por medio de Cristo. Por eso dice el versículo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Esa es una de las evidencias más sobresalientes de que nosotros somos hijos de Dios. Mire lo que dice Mateo 7. Ya para ir terminando, hay 3 citas que quiero compartir. Mateo 7, 16, 17. Mateo capítulo 7, 16 y 17 dice, por sus frutos, ¿cómo se va a distinguir usted que es un hijo de Dios? Por sus frutos, ¿verdad? Pregunta el Señor, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da
Buenos frutos. ¿Qué se supone que tiene que dar un cristiano? ¿Buenos o malos frutos? Buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. Vale, ese es lo primero. O sea, las buenas obras son la evidencia de quiénes somos nosotros. Por eso Pablo les dice a los filipenses: yo quiero que ustedes sean llenos de frutos de justicia, que son por medio de Cristo. Vaya conmigo ahora a Santiago capítulo 2, versículos 17 y 18. Santiago 2, 17 y 18. Dice Santiago: así también la fe, si no tiene obras, ¿qué es la fe sin obras? Es muerta. El que dice que cree en Dios, pero su vida, sus obras, sus acciones no lo acompañan o no lo demuestran, todo lo que diga es vano, es inútil, es por gusto, es falso. Versículo 18: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe, dice Santiago, sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis. ¿Cómo se muestra la fe, mis hermanos? ¿Cómo se muestra la fe? Por las obras. Si usted es un hijo de Dios, ¿cómo lo tiene que demostrar? Con sus obras, con su manera de vivir, con frutos de justicia. Esos son los que Pablo le pedía a los filipenses que se llenaran de frutos de justicia. Y una cita más, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, siempre hablando de los frutos de justicia. El que dice que permanece en él, debe andar. Y cuando dice como él anduvo, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. El que dice que es de él, o sea, el que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces Pablo les pide, para resumir el mensaje a los filipenses, Pablo les pide que estén preparados para su encuentro con el Señor, como hijos de Dios. Como esas 5 vírgenes sensatas, les pide que estén preparados para ese momento, que puede ser que el Señor venga o que nosotros vayamos con Él. ¿Y cómo les pide Pablo que estén preparados? 4 cosas les dice: que su amor abunde más y más, que sean llenos de inteligencia espiritual, que sean sinceros e irreprensibles, y que estén llenos de frutos de justicia. Yo le pregunto a usted esta noche, basados en lo que Pablo les pide a los filipenses que tengan para estar preparados para el día de Cristo, ¿usted y yo estamos preparados para eso? ¿Estamos nosotros llenos de frutos de justicia? Nuestro amor, usted y yo nos ocupamos de que nuestro amor por el Señor cada día crezca más. ¿Buscamos nosotros ser inteligentes espiritualmente? ¿Será que nosotros nos esforzamos por ser sinceros e irreprensibles delante de Dios? Porque si no, ¿a qué venimos al templo? ¿A qué venimos a la iglesia? Ya nos volvimos como la iglesia tradicional, que la gente va por costumbre, pero sus vidas siguen siendo las mismas. Hoy tenemos que esforzarnos por ser estables y estar preparados para nuestro encuentro con el Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por